Bienvenidos a este 22º programa acerca de la armadura del creyente en este estudio que estamos analizando y viendo la importancia que tiene esta guerra espiritual en la que nos encontramos. No podemos ignorarla, podemos descuidarnos y sobre todo debemos equiparnos con estas herramientas, estas partes de esta armadura, como decíamos, que Dios nos ha dado. Comenzamos, hemos ya dejado atrás algunas partes de la armadura que Dios nos ha dado y hoy nos vamos a introducir en una nueva parte, concretamente que tiene que ver con el escudo de la fe, esta parte de la armadura que tiene un factor o que implica, o tiene un aspecto, implica un factor muy defensivo. Pero antes de esto, queremos saludar a todas las personas que nos están siguiendo, que nos están viendo. Por favor, deja allí tu mensaje, tu comentario, tu saludo. Dale like al vídeo, suscríbete al canal si no lo has hecho, compártelo con tus amigos y con tus conocidos seres queridos. Y lo primero, bueno, pues saludamos a Manuel. Manuel, ¿cómo estás? Lo primero, ¿cómo estás? Bueno, bien, estamos contentos de estar con vosotros en este tiempo. Gracias por contar conmigo un día más. En cuanto a la voz, pues un poco ahí que se me va y se me viene con la alergia, pero bueno, vamos a estar ahí disfrutando de este tiempo de palabra bíblica. Te vamos a tener que dar las pastillas juanolas de toda la vida o las pastillitas estas de mente de eucalipto. Son Sí. muy buenas, por cierto, que son muy buenas. Bueno, pues Efesios 6, versículo 16 nos habla acerca del escudo de la fe. Hay un autor que dice que es la virtud sobre las virtudes, o es una virtud de virtudes. Y sería Ajá. semejante a lo que ocurrió en Primera de Samuel, Manuel, capítulo 16, 13. ¿Recuerdas cuando Samuel va a la casa de Isaí para ungir bueno, pues ungir al futuro rey de Israel, ¿no? Y Ujú. dice la escritura en ese versículo, versículo 13, capítulo 16, primera de Samuel, que Samuel ungió a David en medio de sus hermanos, es decir, que lo destacó, que lo resaltó. Eh, ¿Y por qué decimos que es la virtud de las virtudes o virtud de virtudes? Y comparamos, ¿no? a David, ¿no? Siendo ungido y siendo destacado y levantado por encima, exaltado por encima del resto de sus hermanos, porque el apóstol Pablo dice algo muy curioso, Manuel, dice, y sobre Ujú. todo, está hablando del yelmo, de la coraza, del apresto del evangelio, pero de repente dice, y sobre todo, dice, o sea, lo otro Ajá. está bien, dice, pero por encima de todas estas cosas, sobre todo, prestar atención al escudo de la fe, Sí. porque con ellas se pueden detener los dardos, es decir, las flechas, los ataques del maligno. Así que, Ajá. a modo de introducción, vemos ya la importancia que el apóstol Pablo lo da en esta armadura. Y bueno, en base a esto, ¿qué nos puedes decir, no? ¿Por qué ese sobre todo? ¿Por qué virtud de virtudes? ¿De acuerdo? Bueno, podríamos hablar de lo que dice Hebreos en la Biblia, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Wow. Entonces, la fe efectivamente es virtud de virtudes, entre otras cosas, como vamos a ver ahora, porque sin fe es imposible agradarle. O sea, no es que sea poco probable o no es que sea poco considerable, no, es que es imposible sin fe agradar a Dios, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las primeras cosas que le podemos atribuir a la fe como virtud de virtudes, ¿no? Pero Claro. luego también deberíamos considerar dentro de esto y para poderlo entender que hay diferentes clases de fe y que entre ellas, dentro de esas clases de fe debe figurar un tipo de fe, que es esa fe que capacita al cristiano para defenderse de los ataques de Satanás, ¿no? Lo que tú decías de que el escudo es con el que detenemos esos ataques del enemigo, ¿no? Hay un tipo de fe que nos capacita para defendernos de esos ataques del diablo, y hay otros tipos de fe que no son válidas para ello. Por ejemplo, Ok. A ver, a ver, a hablamos ver. de Esto me interesa, Manuel. hablamos, por ejemplo, de la fe histórica, ¿no? La fe histórica no servirá al cristiano para defenderse de los ataques de Satanás, Mm. porque esta clase de fe, lejos de, perdón, lejos de apagar los dardos de fuego de Satanás, es la misma fe que Satanás mismo Mm. tiene, ¿eh? En Santiago 2:19 se nos dice que también los demonios creen
Entonces, Satanás tiene este tipo de fe, una fe histórica, ¿no? Pero Claro. realmente esta fe no sirve para defendernos. Luego nos encontramos también con la fe temporal, que tampoco servirá al cristiano para defenderse de los ataques de Satanás. Mm. Porque más que apagar este tipo de fe, más que apagar los dardos de fuego de Satanás, es apagada por ellos. La fe es apagada por ellas, porque es una fe que podríamos llamar emocional, ¿no? Es esa fe que se que exhibe un buen fuego de profesión externa, Cuando que las se cosas van bien, manifiesta ¿no? cuando la cosa va bien, cuando ha recibido un mensaje que quizás le ha llegado a sus emociones. Pero este tipo de fe aguanta por un tiempo, como nos enseña Mateo 13:21, pero Claro. luego desaparece. Entonces tampoco va a servir este tipo de fe, Mm. esa fe emocional o esa fe temporal, tampoco va a servir al cristiano para defenderse de los ataques de Satanás. Luego vemos la fe milagrosa, ¿no? O la fe Mm. en los milagros, que es una fe que se queda tan corta como las anteriores que ya hemos descrito. Y como ejemplo tenemos a Judas. Judas, Sí. él vio los milagros que Jesús pudo hacer, ¿no? La fe milagrosa de Judas, al igual que la de otros apóstoles, lo capacitó para expulsar demonios de otras personas, pero Sí. lo dejó poseído a él. Los demonios de la Casi, codicia, casi me la atraganto, Manuel. la Es hipocresía verdad, es y la verdad. traición continuaron en él, ¿no? Entonces, una legión de concupiscencias hicieron que al final se despeñara por el abismo sin fondo de la Wow. predicción. Así que solo nos queda una clase de fe que nos va a servir para protegernos de esos ataques del diablo. Estamos hablando de la fe justificadora, ¿no? Y Mm. esta es una virtud que hace al que la posee vencedor ante esos ataques del diablo. Y es que Satanás no tiene tanta ventaja sobre el cristiano por la superioridad de su capacidad natural Mm. como el cristiano sobre él por esta arma de la fe que le da al cristiano, ¿no? El apóstol Juan está tan seguro de ello que otorga la victoria al cristiano incluso antes de terminar la batalla. En 1 de Juan 2:13 se nos dice, habéis vencido al maligno, ¿no? Es una afirmación que está en presente continuo, es decir, ya ha sido vencido. No es que vaya a ser vencido, que tengamos que esperar. 1 de Juan 2:13 dice, habéis vencido al maligno. Es decir, eh, lo que nos está diciendo es que venceremos tan ciertamente como si ya estuviésemos en el cielo, ¿no? Ujú. Entonces, del mismo modo que en las historias medievales o en los cuentos medievales el caballero vencerá al gigante, sabemos que, por lo que nos dice la Biblia, el santo vencerá a Satanás y de Qué hecho bueno, está vencido, ¿no? qué Así bueno. que el mismo apóstol nos cuenta cómo ocurre esto. En Mm. 1 Juan 1:54, allí se nos dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, ¿vale? Y es que Mm. la vida de fe, una fe permanente y de confianza en Jesucristo, esa es la vida que vence las presiones y las Mm. tentaciones del mundo, los ataques del diablo, ¿no? Saber quién es Jesús, no solo como una cuestión de hechos o de información, no solo como un conocimiento intelectual, sino Ujú. como alimento para la vida que llena el alma de cosas grandes acerca de él, pues fácilmente convierte este mundo en una sombra que al final para el creyente acaba siendo despreciable y que lo priva al mundo de todo su antiguo poder sobre nosotros. Por decirlo de una forma más coloquial, cuando nosotros miramos a Jesús y tenemos esta fe justificadora en Él, somos tan deslumbrados por Jesús y somos tan llenos de Jesús y de nuestra fe está tan arraigada en Él, al final es una fe tan permanente y una confianza, una convicción de confianza tan grande en el Señor, Mm. que el mundo queda a un lado para nosotros y el poder que contenía sobre nosotros ese mundo que ejercía sobre nosotros desaparece de nuestra vida, ¿no? Esta es la única fe que verdaderamente nos va a librar de los ataques de Satanás, la fe justificadora. Muy bien. Pues hablando de este asunto, Manuel, ah, nos decías que nos hablas acerca de la fe y te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál sería la naturaleza de esta fe? Y cuando digo naturaleza me refiero en qué consiste, cómo se obtiene, quién la da, cómo funciona todo esto.
porque me ha encantado. Acabas de decir 4 o 5 diferentes tipos de fe que creo que, oye, eso nos ayuda mucho, ¿no? A identificar que en nosotros debe existir una verdadera fe. A veces para identificar lo correcto debemos primeramente definir o identificar lo que no es. Ujú. Pero una vez que sabemos lo que no es, nos hablas de esta fe que nos justifica, pero ¿cuál es su naturaleza? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se obtiene? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿De acuerdo? Que yo creo que para muchos de nosotros decir, bueno, ya sé lo que quiero, pero ahora, ¿cómo lo obtengo? Básicamente sería la pregunta. Es una pregunta muy importante y muy trascendente para la vida del creyente, ¿no? Bueno, lo primero que podríamos decir es que la fe justificadora no es un simple asentimiento de las verdades del Evangelio, ¿no? Claro. Volvemos a Judas, ¿no? Judas conocía las Escrituras y sin Ujú. duda él asumía la verdad de las Escrituras cuando estaba con Jesús y era un celoso predicador del Evangelio, ¿no? Mm. Pero nunca tuvo ni un ápice de fe justificadora en su alma. En Juan 6:64 se Mm. nos dice, se nos dice que Jesús, que discernía perfectamente el espíritu de cada uno de sus discípulos, él les dijo, hay algunos de vosotros que no creen. Y esto lo dijo porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Mm. Fíjate, algunos comentaristas coinciden en la idea de que es totalmente posible que Jesús supiera esto lo digo como dato interesante, supiera esto Mm. simplemente como un hombre sometido al Padre y dotado por el Espíritu Santo. Entonces podemos aseverar que Jesús nunca fue engañado por una fe falsa. Esto es Ujú. algo que debemos tener en cuenta, ¿no? Jesús nunca va a justificar una fe emocional, una fe histórica, ese tipo de fe que hemos visto Claro. anteriormente, eh, para librarnos de esos ataques del enemigo. No podemos engañar a Jesús, ¿no? Ujú. Ahora, fíjate, aun el mismo diablo, cuando nosotros leemos la Biblia en Mateo 4:6, vemos que aun el mismo diablo acepta la verdad de la palabra. Va Claro, en contra de su conciencia el negarla, ¿no? Porque cuando tentó a Cristo no disputó contra las Escrituras, sino a partir de ellas. claro. En otra ocasión, el diablo también confiesa plenamente la soberanía de Cristo, como lo hizo Pedro en Mateo 8:29 y 16:17. Entendemos entonces que el asentimiento a la verdad de la palabra es un simple acto intelectual que pueden hacer incluso los demonios. Así que la fe justificadora tenemos que entender que no es un simple asentimiento de la palabra de Dios de la verdad, ¿no? Mm. La esencia de la fe justificadora está tanto en el intelecto como en la voluntad. Ok, Por tanto, se hace referencia a ella como a creer con el corazón, ¿no? Lo leemos claro. en Hechos 10:10. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes, en Hechos Mm. 8:37. Así que esta fe abarca todas las facultades del alma. La fe justificadora es una fe que Claro. abarca todas las facultades del alma. La Nuestro mente intelecto, nuestras emociones y y la nuestra voluntad. voluntad. ¿Vale? Wow, Así que buenísimo. esta fe justificadora está relacionada con el intelecto, con la voluntad, y como la promesa es verdad, exige un acto de asentimiento del intelecto, pero no se Mm. queda solamente ahí, sino que, como decimos, afecta a todas las partes del alma, ¿no? Mm. Y por tanto, la persona que conoce la verdad de la promesa de una forma solo intelectual, sin aferrarse a ella en sus emociones y en su voluntad, no, esta persona entonces no cree para salvación. Mm. Que no recibe más provecho de la promesa de salvación que aquel que sabe que la comida alimenta pero no come. ¿A qué le servirá a una persona saber que la comida alimenta pero no come, ¿no? Al final enfermará y morirá. Así Mm. que terminar de entender todo lo que hemos dicho sobre la fe justificadora y centrar un poco más, podríamos dar una definición Ok. aclaratoria de esta fe, que sería la siguiente, la tengo aquí escrita, ¿no? Dice, la fe Sí. justificadora es aquel acto del alma por el cual se descansa en el Cristo crucificado Bien. para recibir perdón y vida y se confía en la garantía de esa promesa. El objeto de la fe justificadora es toda la verdad de Dios. Tiene que ver con la totalidad de la palabra y asiente firmemente a ella, pero en su acto justificante elige al Cristo crucificado como objeto de dicha justificación. Entonces, esta sería una buena definición que yo creo que
puede ayudarnos a aclarar cuál es esa naturaleza, ¿no? Sí, al final, por ponerlo si quieres en términos un poquito más sencillos, al Sí, final claro. la fe exalta a Cristo y por un lado humilla, ¿no? A las personas, en el sentido de que la fe nos hace reconocer, ver, entender que no hay nada bueno en nosotros, o no hay nada bueno que nosotros podamos hacer o decir o sentir o pensar para ser salvos, sino que tenemos que descansar, ¿de acuerdo? Y tenemos que confiar no en nuestras propias obras, sino en la obra de Cristo. No en, Vale. en nuestros propios méritos, sino en el mérito de Cristo. No en nuestra propia vida, sino en la vida de Jesús, ¿no? Y por Ajá. eso la fe es el reconocimiento de que no hay nada, que no podemos descansar, ni reposar, ni confiar en nosotros, no hay nada bueno que podamos hacer para ser salvos, sino que todo lo que tenía que ser hecho para nuestra salvación fue hecho por Jesús y por lo tanto tenemos que confiar en Él. Y una vez que confiamos en Él y estamos en Él, bueno, pues es obviamente que recibimos esa justicia, ese perdón, esa reconciliación, ¿no? Del Señor. Pero esa fe, claro, es mucho más alta de la que decías, esa fe histórica, temporal, emocional, Ujú. intelectual, meramente porque implica todo nuestro ser. Y eso me ha gustado mucho. Claro, Implica, sé lo que creo, siento lo que creo, obviamente, y también decido lo que creo. Implica esa mente, ese corazón y esa voluntad. Y es una confianza plena. Podemos poner un ejemplo si quieres. Es un ejemplo sí. clásico. Estoy seguro que ya, si no todos, muchos o algunos la habrán oído, pero eh, eh, el ejemplo suele ser cuando eh, había un funambulista que tenía que cruzar un precipicio de Ajá. extremo a extremo, pues con lo típico, ¿no? Con, sobre nada, un cable andando y, y, con el puro equilibrio de sus manos, ¿no? Entonces este hombre le dice, le pregunta a otro, ¿tú crees que puedo atravesar el precipicio de un lado a otro, de un extremo a otro, caminando? Y su amigo le dice, sí, hombre, sí, yo confío plenamente en ti, estoy seguro que sí. Dice, bueno, pues demuestra tu fe. Súbete, súbete en mí, y entonces súbete que te voy a llevar o en mis hombros o te voy a llevar cargando sobre mi Eso es otra espalda cosa. para ver si realmente crees que soy capaz de hacerlo. Ahí esa es la fe verdadera. Lo otro son fe, como tú has dicho, emocionales, intelectuales, pero la fe verdadera es la que dice, venga, me subo sobre tus hombros y creo y confío plenamente que tú lo vas a hacer. Bueno, el hombre que quiere ser salvo se da cuenta que se tiene que subir sobre los hombros de Jesús, ¿vale? Claro, Para que sea Jesús el que lo lleve al otro lado, ¿vale? Y lo saque de la muerte a vida, de condenación a salvación. Bueno, esa sería la fe, ¿de acuerdo? Que tenemos que claro. confiar. Al final es que la fe justificadora se hace activa cuando descansa en Cristo crucificado para recibir el perdón y la vida Claro, que Él ha ganado para nosotros en esa cruz, ¿no? claro. Y fíjate, hay muchos actos del alma que deben preceder a este acto del que estamos hablando, ¿no? Uh -huh. De descansar en el Cristo crucificado para recibir ese perdón y esa vida. Sin embargo, todos esos actos preliminares, eh, sin recibir a Cristo y descansar en Él, que es No lo sirven que, de nada. claro, que es lo que constituye el acto de fe en el que se promete la justificación, como vemos en Juan 3:18, no sirven de nada, ¿no? Claro, Entonces, no todo aquel que asiente a la verdad de lo que dice la Biblia acerca de Cristo cree en Él, y por eso decimos que esta fe en Cristo implica una unión de todas claro, las áreas del alma con Él y la confianza de descansar en Él, ¿no? Y es claro. por eso que se nos manda aferrarnos a Cristo y aferrarnos a ese sacrificio de cruz que Él hizo, a esa muerte de cruz que Él hizo, para tener esa fe justificadora. Claro. Y estaba, mientras hablabas, es como aquellos que están corriendo, corriendo, corriendo y justo 100 metros antes de cruzar la línea de meta, se paran. Por Ajá. supuesto que para ser salvos,
ser perdonado, reconciliados con Dios, tener paz con Dios, ser adoptados, constituidos como y hechos sus hijos. Por supuesto que debemos darnos cuenta de nuestra maldad, de nuestro pecado. Lo que la Biblia habla de la convicción. Pero no es suficiente, porque yo puedo decir, "Jo, soy muy malo, soy muy malo, soy muy malo". Puedo tener una noción, puedo incluso tener una convicción de mi maldad. Pero si no me vuelvo a Cristo y no corro a Él y no le pido perdón y no lo abrazo y no me humillo y no me Claro. arrepiento y no lloro y digo, Señor, perdóname y por favor sálvame, pues de nada sirve. Entonces, lo que Claro. comentabas está muy bien. Hay ciertas cosas previas, el arrepentimiento, la convicción, el volverse, pero del pecado y todas estas cosas. Pero al final, todo esto es para que podamos clamar a Cristo por ese perdón de pecados, para que Él nos pueda justificar, es decir, que nos pueda declarar y hacer justos, ¿verdad? Entonces, borrar ese expediente lleno de crímenes y lleno de faltas. Bueno, pues, Así Manuel, es. seguimos adelante un poquito y habiendo entendido en qué consiste esta fe verdadera, la que realmente nos justifica, Ujú. nos cambia, nos transforma en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir, en nuestra manera de actuar. La segunda pregunta es, ¿por qué aquí Pablo en Efesios 6 la compara con un escudo? ¿Por qué? Bueno, para poder responder a esta pregunta tenemos que hacer un poco un viaje al pasado, ¿no? Mm, Y ponernos allí delante de un soldado romano ataviado con su armadura, ¿verdad? mm, Vemos, por ejemplo, cómo el apóstol compara la fe con un escudo por el doble parecido entre este don de la fe y esa pieza de la armadura, ¿no? mm, La primera semejanza es que el escudo, a diferencia de las otras piezas, no es para defensa de una sola parte del cuerpo. Por ejemplo, hemos hablado del yelmo, que está hecho para la cabeza, la coraza, que está diseñada para el torso, pero el escudo se extiende para defensa del cuerpo entero, ¿no? Por eso muy bueno, debemos ponernos ahí delante de un soldado, ¿no? qué bueno. Por ese hecho, los escudos se hacían de un tamaño muy grande y se le llamaba, entre ellos lo llamaban la puerta, era como una puerta de grande, ¿no? Ya que era tan largo y tan ancho que cubría todo el cuerpo. El salmista alude a este significado cuando Mm, dice en Salmo 5:12, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo como con un escudo lo rodearás de tu favor. Entonces ahí vemos que ese tamaño de ese escudo para rodearlo a su favor debería ser grande, ¿no? Entonces, sí, si el escudo no bastaba para cubrir todo el cuerpo a la vez, pues el soldado hábil era capaz de moverlo de un lado a otro para poder detener los ataques, ¿no? Por qué medio de las bueno. flechas. Entonces, esta semejanza nos recuerda la importancia de la fe en la vida cristiana, porque Sí, defiende al hombre entero y preserva cada parte del creyente. Entonces, a veces la tentación se dirige contra la cabeza, ¿verdad? Contra nuestros pensamientos o contra nuestro razonamiento. Y Satanás disputa la verdad y si puede hará que el creyente cuestione la validez de la fe solo porque su entendimiento no logra abarcarlo, ¿no? El tentador también puede, en otra ocasión, tratar de asaltar nuestra conciencia. A menudo sí, Satanás dispara sus dardos de tentación contra nuestra conciencia, ¿no? qué bueno. Pero la fe puede aguantar el golpe. David dijo en el Salmo 27:13, hubiera yo desmayado si no creyese, ¿no? Sí, Otras veces la tentación puede dirigirse contra nuestra voluntad. Algunos mandamientos no se pueden obedecer sin abnegación, mm, porque nos llevan la contraria en circunstancias donde la voluntad desea con vehemencia gobernar. Por tanto, hay que negar la voluntad propia antes de poder ejecutar la voluntad de bueno, Dios. qué bueno, qué Eso en bueno. cuanto a la primera semejanza. Y la segunda semejanza, de la que el apóstol Pablo habla en cuanto al don de la fe y el escudo, la segunda semejanza entre la fe y el escudo es que el escudo no solo protege el cuerpo entero, Qué sino bueno. también
protege al resto de la armadura que llevamos puesta, ¿no? Así Es que una doble defiende, protección. efectivamente, defiende de las flechas al yelmo, al pecho de la coraza. Entonces podemos decir que la fe es una armadura sobre la armadura, ¿no? Una Guau, virtud que qué bueno. preserva a los demás. Por eso tú hacías referencia al principio a que era virtud de virtudes, ¿no? Pues Wow. porque la fe es una armadura sobre la armadura, ¿no? Para preservar también al resto de las Me, otras de la armadura. me ha encantado esto, Manuel, y me ha gustado muchísimo cómo la armadura. Yo creo que ahora mismo hacemos un ejercicio de memoria y de. Lo hemos tenido que ver en alguna película. Todos hemos visto película de romanos. Y todos. Ah, y hemos visto, que no sé cómo le llaman, no sé si es formación tortuga o formación no sé qué Sí, sí, historia, sí. pero cuando se veían asediados por el enemigo, cuando venía una lluvia de flechas sobre ellos, decían formación tortuga y todos hacían, se Sí. juntaban hombro con hombro, Como formaban un un, caparazón, sí. Sí, formaban sí. un rectángulo perfecto a modo de caparazón y eran estaban totalmente protegidos, incluso se ponían el de delante ponía el escudo para tapar al de detrás y así estaban protegidos por todos los flancos, Ujú. sobre todo el frontal, el de la derecha y el de la izquierda. Sí. Eh, y me encanta cómo ese escudo protege todo el cuerpo y cómo incluso es una doble armadura, es buenísimo. Me ha encantado esto, cómo protege nuestra mente, el corazón, nuestros pasos, nuestra voluntad, incluso la propia armadura. Eh, Ujú. para ir avanzando y ya llegando a este tercio final del estudio, Manuel, lo acabas de decir tú y lo decíamos al principio, virtud de virtudes. Ah, armadura de armaduras, por así, lo acabas de decir también. Pablo Ujú. dijo sobre todo. Ajá. Me gustaría, aunque ya hemos visto, ya solamente por lo que nos acabas de decir, ya vemos el por qué es sobre todo, pero ahondando un poquito más en todo esto, ¿qué nos podrías decir? Pues mira, hay varias ideas u opiniones, ¿no?, entre los eruditos bíblicos acerca del significado de esta frase del apóstol Pablo. Por Hmm, ejemplo, Jerónimo, él la entendía famoso como Jerón. que, sí, como que en todo deber, empresa, tentación o aflicción, en toda actividad o sufrimiento, debemos tomar la fe, ¿no? Ese era Bien, el entendimiento que él tenía, ¿no? bueno, La fe para el cristiano no es como el fuego para perdón, es como el fuego para el químico, que no se puede hacer nada en el nombre de Cristo sin ella. Como decíamos en Hebreos 11:6, se dice que sin fe es imposible qué bueno, agradar a Dios. Otros eruditos qué bueno eso. Me ha interpretan. gustado perdón, lo del fuego para el químico o el fuego, a mí que yo soy muy cocinero, o el Ujú. fuego, tú puedes cocinar lo que quieras, carne, pescado, verdura, lo que quieras, pero necesitas fuego siempre. Entonces Sí, necesitas fe fuego. siempre. Qué bueno. Sí. Otros eruditos, por ejemplo, interpretan el mensaje como, sobre todo, toma el escudo de la fe para cubrir todas tus virtudes, ¿no? Mm, Pero la traducción que parece ser más completa sobre ese sobre todo es la que dice que sobre todo eh, toma, ¿no? Sobre todo toma. Es decir, entre todas las piezas de la armadura que llevas para tu defensa, que sea esta la que desees conseguir con mayor persistencia y mm, una vez conseguida, guardarla con el mayor cuidado, ¿no? Entonces vemos que el apóstol comparaba la fe con el escudo porque quería darle gran preeminencia a este ok. don. Fíjate, antiguamente el soldado que llevaba este tipo de escudos, para él era como un tesoro por encima de todo el resto de la armadura, ¿no? Mm, Para ellos era más vergonzoso perder el escudo en una batalla que perder cualquier otra parte de la armadura. Por lo tanto, no lo dejaban el escudo ni aun estando bajo los pies del enemigo, sino ok. que les era honroso morir con el escudo, con su escudo en la mano, ¿no? Y esto era incluso lo que una madre encomendaba a su hijo cuando partía a la guerra, ¿no? Le decía, trae tu escudo de vuelta contigo o que te traigan de regreso sobre él. Fíjate, ¿no?, Wow. qué importancia le daban al escudo, ¿no? Porque esta madre prefería ver a su hijo muerto, pero con su escudo, que vivo sin el escudo. O sea, hasta ese, Wow. hasta ese nivel
para ellos era deshonroso, ¿no? Perder ese escudo, y hasta ese nivel valoraban el escudo, ¿no? Así que es Increíble. importante notar que el apóstol añade a la fe otro noble efecto. Si nos fijamos bien, vemos que nos manda a tomar el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, pero no Sí, especifica la función de cada pieza. Sin embargo, al hablar de la fe, es verdad. Pablo le adscribe toda la victoria, la misma paga, la misma paga todos los dardos de fuego del maligno. Es decir, Sí. cada pieza tiene su uso vital en la guerra cristiana. Y Mm, Pablo le da un énfasis especial al uso que tiene mm, el escudo, ¿no? wow. Ninguna parte se puede obviar, ¿no? A la hora de entrar en batalla. Pero la razón de que no se atribuya un efecto particular a cada Sí, sí, pieza, sí, es una muy buena razón, ¿eh? sino que todo se adscriba a la fe, es para que sepamos que estas virtudes, su poder y el beneficio que sacamos de ellas, deben actuar en conjunción con la fe. Todas las demás virtudes, el yelmo, la coraza, el apresto del calzado, todas deben actuar en conjunción con la fe. Así que de todas las virtudes, la fe para el apóstol Pablo es la más prominente. El Mm, cristiano debe luchar por mantenerla, por su peculiar preeminencia, ¿no? Es sí. entre las demás como el sol entre los planetas, por poner un ejemplo, o Ujú, como la mujer virtuosa de Salomón entre las demás jóvenes. mm, Es un pasaje de la Escritura, en un pasaje de la Escritura el apóstol da la precedencia al amor y pone la fe en un nivel inferior. Dice en 1 Corintios 13:13, dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. En este caso, el que sí, Pablo anteponga el amor a la fe señala hacia el hogar celestial del creyente, en sí, donde aparece el correcto. amor y la fe desaparece. Claro, en el cielo ya no nos va a hacer falta Eso fe, es, eso es, ¿vale? eso, eso Pero es. no quiere decir el apóstol Pablo que el amor sea más importante porque sea por cualquier otra razón, sino que es sencillamente por esta, ¿no? Porque en el cielo no nos va a hacer falta la fe, ¿no? Y es En verdad, ese es bueno, aspecto, es bueno matizar, perdón Manuel, es verdad, porque esos versículos de 1 Corintios 13, los finales, sí, están en un contexto escatológico, están en un claro. contexto de la venida, del día del Señor, de la venida de Cristo. Y Ujú, como tú bien decías, en el cielo ya la fe será transformada en vista, ya veremos lo que hoy creemos sin ver, cuando estemos con Él ya lo veremos, por lo tanto la fe será sustituida por la vista. Y la esperanza, aquello que esperamos experimentar, será transformado y sustituido por la experiencia. Entonces, la esperanza y la fe dejarán de ser aquello que esperamos, ya lo tendremos, ya lo estaremos viviendo y experimentando, la esperanza también deja de ser, pero el amor permanece. Pero claro, en esta vida, por supuesto, obviamente, que eh, la fe obra, ¿no? A través del amor, pero vemos la importancia que tiene creer y confiar y estar en el Señor, claro, claro. Al final es que el amor es la virtud que en última instancia posee la herencia, pero claro, la fe le otorga al cristiano el derecho, ¿no? a esa herencia. Así claro, que sin la fe nunca podríamos disfrutar de esa herencia. así El es, amor, claro, el amor es la virtud que une a Dios y a los santos glorificados en el cielo, pero la fe los une primero con Cristo mientras están claro. en la tierra, como dice Efesios 3:17, y si Cristo nunca habitara en ellos por la fe en la tierra, pues Mm, ellos jamás podrían habitar con Dios en el cielo. Así que por eso esa diferenciación, ¿no? De 1 Corintios 13 con qué bueno. respecto a la fe y al amor. Y por eso esa preeminencia que el apóstol Pablo le da a la fe Ah, como el escudo, ¿no? Y sí, para que lo y, tengamos en cuenta. y buenísimo, bueno, me ha encantado porque son versículos que leídos, releídos, eh, sumamente conocidos, pero que cuando tomas el tiempo para verlos con detalle, tomas el tiempo para entenderlos en su contexto original, en el uso y las costumbres, ¿no? En ese, eh, en ese estudio lingüístico, histórico, social, cultural, pues la verdad es que
descubrimos tantas perlas Claro, que enriquecen tanto nuestro caminar con Dios a así es. nivel de verdad de nuestra comprensión, también de nuestra emoción o devoción, nuestra pasión y también de nuestra voluntad, ¿no? De la determinación con la que vivimos. Y mientras hablabas, virtud de virtudes, Ujú. eh, eh, podríamos concluir, Manuel, eh, y creo que aquí todos vamos a estar de acuerdo, que otra de las razones por el apóstol Pablo dice virtud de virtudes es porque, claro, el resto de la, tú decías, el resto de la armadura, el yelmo de la salvación, coraza de justicia, el cinto de la verdad, el apresto del evangelio, es que sin fe no puede haber salvación. Claro, Sin claro, fe no puede haber salvación. Sin fe no puede haber justicia en nuestras vidas, no hay justificación, claro, no hay coraza. Sin fe no puede haber verdad, no caminamos en la verdad. Sin claro. fe no hay evangelio. Qué buenas nuevas hay. Entonces, me encanta todo esto y a modo de resumen, pues es fantástico. Nos has hablado muy bien de los diferentes tipos de fe y que solo hay una la que realmente nos Ujú. guarda de los dardos del enemigo y es esa fe que nos reconcilia y que nos justifica delante del Señor. Nos has hablado también de por qué el apóstol Pablo habla acerca de sobre todo. Eh, y bueno, nos has dado muchos ejemplos que en lo personal, a mí y estoy seguro a todos los que nos están siguiendo, pues nos animan a seguir creciendo en esa fe, a seguir conociendo cada vez más al Señor, la palabra, seguir amando y sintiendo y poniendo nuestros afectos en el Señor y en su palabra y por supuesto viviéndola, caminándola, decidiéndola, actuándola y todo esto que nos sirva para eh, no ser heridos y no ser dañados por el enemigo. Pues Ajá. Manuel, hemos terminado. Lo vamos a dejar aquí. Seguiremos en los Venga, próximos programas hablando acerca del escudo de la fe. En lo personal, me ha parecido fantástico, extraordinario y magnífico lo que nos has expuesto. Y no sé si quieres comentar algo más antes de despedirnos. nada más, que ha sido un placer estar con vosotros, que se me ha hecho muy corto y que estoy deseando un nuevo programa, ¿eh? Pues lo dicho, Manuel, igual a nosotros, por favor, deja tus comentarios, tus opiniones, tus preguntas o dudas en el chat, suscríbete al canal, dale like también y nos emplazamos como siempre a la semana que viene en el próximo estudio bíblico sobre la armadura del creyente, concretamente el escudo de la fe. Que el Señor os bendiga. Nos vemos la semana que viene. Bye. Oscuro santo a todos.